Continúo leyéndote Libertad y creatividad en la educación de Carl Rogers y H. Jerome Freiberg. Estamos en la segunda parte, Libertad responsable en el aula. Capítulo 6. Administradores como facilitadores. Comienza con una cita de Lao Tse. Un líder es mejor cuando la gente apenas sabe de su existencia. No es tan bueno cuando la gente le aclama y le obedece. Pero cuando es peor, es cuando la gente le desprecia. Si no consigues honrar a la gente no te honrará. Pero de un buen líder que hable poco, si hace bien su trabajo y cumple sus objetivos, dirán: esto lo hicimos nosotros. Esta cita de Lao Tse es el punto final del capítulo 1 y el inicio de este, y me recuerda que ser un facilitador es mucho más difícil que ser un líder. El liderazgo necesita de seguidores, pero la labor facilitadora requiere estar con los demás más que estar aislado de los demás. El mejor facilitador se funde con el grupo. Oxímoron o congruencia. El concepto de administradores como facilitadores no es un oxímoron. Los términos no son incongruentes. Los administradores y directores pueden facilitar y, de hecho, facilitan el aprendizaje. Este capítulo destaca ejemplos de facilitadores de aprendizaje que pusieron en marcha escuelas que niños y profesores tienen en gran estima, lo que también proporciona ejemplos de la forma en que una de las áreas más difíciles de interacción entre profesores y directores de escuelas, donde se incluye la supervisión y la evaluación, puede convertirse en un proceso facilitador y constructivo. Los estudiantes mencionados en el capítulo 1, los cuales analizaban las razones por las que amaban su escuela, tenían directores, profesores y otras personas involucradas en la educación, cuyo objetivo en la vida era el bienestar de los jóvenes. En este capítulo al que nos referimos, lo que los facilitadores hacían era congruente, de igual forma que lo eran los comentarios de los alumnos en las entrevistas previas. Las escuelas y las comunidades tienen muchos tipos de líderes. Vamos a hacer una visita a algunos que consideran que su papel en la vida es el de facilitar el desarrollo de los demás. Llámame Bob. Hace 20 años, la Free School anunció el control de las escuelas de su circunscripción. Hoy puedo declarar con orgullo que el horno donde se cuece la reforma educacional está trasladándose desde las oficinas del Estado a las propias escuelas. Estas palabras pertenecen a Robert Ferris, facilitador de aprendizaje en la Free School de Nueva Orleans, y fueron pronunciadas en el 20º aniversario de aquella. Los alumnos de la New Orleans Free School llaman a su facilitador Bob. Otros le conocen como el fundador de la escuela. El jardín de infancia de la escuela pública de Nueva Orleans, a lo largo de los 8 primeros cursos, consiste en un viejo edificio construido a principios de siglo, con suelos de madera, techos altos, sin aire acondicionado, algo a tener en cuenta si pensamos en el tiempo húmedo y caluroso de la ciudad, y allí Robert Ferris, Bob, es el director. Visité la escuela con motivo del 20º aniversario y Bob Ferris me recibió en su despacho lleno de muebles de oficina usados. Él trabajaba en un viejo pupitre recogido en la calle que no medía más de 1,60 m. En Nueva Orleans, la escuela atiende a los estudiantes con pocos medios,
de manera que el 90% del total de los mismos participan en el programa de comidas gratuitas. Con ocasión del 20º aniversario, padres y alumnos patrocinaron una fiesta en la que se incluía cena y baile. La celebración del aniversario era también parte de una serie de actividades regulares de recogida de fondos, a las cuales las escuelas deben dedicar tiempo y energía si quieren disponer de los recursos necesarios para su funcionamiento. Bob, en vez de hacer un discurso, escribió en un papel sus reflexiones y las tituló Desde el hostigador a la corriente principal, la Free School de Nueva Orleans 20 años más tarde. Los extractos que siguen proceden de su carta dirigida a estudiantes, padres, profesores y miembros de la comunidad con motivo del 20º aniversario de la escuela. Estamos aquí compartiendo la celebración de nuestros 20 años de funcionamiento. Me doy cuenta de que el proceso ha sido largo y difícil, aunque a menudo gratificante. Cuando empezamos, solo disponíamos de una idea que queríamos hacer realidad. Ahora estamos festejando la adultez de esta idea. Hace 20 años éramos resueltos, estábamos llenos de energía, nos sentíamos seguros de que íbamos por el camino correcto, así como totalmente decididos a cambiar el curso de la historia. La única diferencia con respecto a entonces es que ahora somos más viejos y no actuamos como locos o insensatos. Nos hemos convertido en individuos pensativos y reflexivos. Ya no se considera al innovador como alguien que quebranta la ley, que interpreta las reglas en su propio beneficio, como un rebelde o alguien a quien le gusta fastidiar, sino más bien se le ve como un legislador y un visionario, un pensador y un explorador. Cuando pusimos en marcha la Free School en 1971, el concepto clave era que la educación debía ajustarse a la vida del niño, que como mejor se aprende es a través de la implicación del individuo como ser único e independiente en la vida. Y hoy me siento orgulloso de poder decir que nuestro programa todavía es una propuesta creativa, experimental y basada en la investigación. En vez de poner énfasis en las respuestas correctas, en la rigidez, la rutina y la reproducción de lo ya sabido, el empuje de nuestro programa consiste en comprometer activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje para conseguir así que se involucren personalmente en el desarrollo de su conocimiento. 20 años atrás sosteníamos que si América iba a revitalizar de verdad las escuelas públicas, nosotros teníamos que fundar escuelas pequeñas. No se debía permitir que ningún alumno pasara por nuestras escuelas de forma anónima, desapercibido. En este gran e industrializado país al que pertenecemos, hemos de garantizar que la educación será una experiencia intensamente personal para cada estudiante. Hace 20 años adoptamos una postura firme a la hora de ofrecer un programa no basado en la estructura por cursos. Afirmábamos, antes como ahora, que los cursos y grados hacen muy poco por los estudiantes inteligentes, mientras que con mucha frecuencia anulan y desactivan el entusiasmo de aquellos que más se esfuerzan. Estamos brindando a los niños de Nueva Orleans un entorno que alcance el progreso académico sin el miedo que va aparejado a las comparaciones sociales, tradicionales y nocivas, las cuales muy a menudo conducen a rebajar la autoestima y el aprecio por la propia imagen. El asunto de los cursos y grados no es tan importante hoy como lo fue en 1971.
En la actualidad, la batalla se plantea respecto a los tests estandarizados. Estos son tan importantes y están tan generalizados en nuestras escuelas públicas que han hecho que disminuyera en una gran medida la calidad de las propias escuelas. En estos tests no se pone énfasis en la alegría, el entusiasmo o el desafío que supone el aprendizaje. En vez de ello, se remarca la importancia del desarrollo de destrezas, del dominio de habilidades aisladas, secuencias de destrezas, destrezas a la hora de hacer los tests, etc. Los currículos ya no están basados en los intereses, las necesidades o la curiosidad, sino que están determinados por lo que aparece en estos tests. Como educadores, se nos dice que no hagamos trampas con respecto a dichas pruebas, sino que enseñemos lo que hay en ellas. Este énfasis excesivo en la ejecución de tests da como resultado una definición estrecha del contenido de los currículos en una edad en la que deberíamos concentrarnos en la expansión del conocimiento a través de los individuos que de verdad tienen ganas de aprender, que saben cómo aprender y que han elaborado procesos lo bastante complejos como para afrontar las dificultades del mundo moderno. Los tests han dado ahora la vuelta al proceso de aprendizaje. En vez de utilizarlos para facilitar y evaluar el aprendizaje, estamos utilizándolos ahora para poner a prueba nuestra capacidad para enseñar los propios tests. En vez de que sea el aprendizaje el que dicte el tipo de tests, son los tests los que determinan el aprendizaje. En vez de utilizar los tests para el desarrollo humano, estos se han convertido en la vara de medir de lo que tiene valor para los humanos. La estructura de la escuela pública, terriblemente burocrática, obliga a todos los demás a la conformidad y la convergencia. Esta estructura política y burocrática fuerza a que las escuelas sean organizaciones comprometidas, por utilizar las palabras del reciente estudio RAND titulado Escuela Superior con Personalidad. A las pocas y aisladas escuelas que funcionan, no obstante, a partir de criterios basados en la prosperidad cultural y en la actividad práctica, les llega el siguiente mensaje de la estructura política de la escuela pública. Este es el sistema de ustedes. Los funcionarios escolares quedan reducidos a enanos mentales y lo mejor y más granado del profesorado se ve obligado a esconderse en un agujero y sacrificar principios y criterios, abandonar el sistema o pasar toda la vida en la solitaria posición del intruso. Hace 20 años estábamos fuera mirando hacia adentro. Atacábamos duramente el control burocrático de las escuelas y éramos críticos con aquella América corporativa. Ahora, en cambio, ya no centramos nuestra atención en el ataque a la burocracia, sino que nuestros esfuerzos permanecen en el filo del proceso educativo, pero subrayando el cometido de servir como modelo humanista, que da respuestas entusiastas a la mayor parte de los alumnos procedentes de familias de bajos ingresos. Incluso hemos pasado también a formar parte de la gran empresa llamada América. Tenemos ahora 2 socios comerciales. Hemos acabado dándonos cuenta de que frente a los complejos y permanentes problemas de esta sociedad, solo juntos podemos avanzar respecto del pasado. Hemos de hacer que nuestras escuelas cambien la sumisión convergente por la creación de organizaciones vivas, creativas y divergentes. No estamos hablando de la retórica del cambio. La gestión basada en la escuela
la toma de decisiones compartidas, la adquisición de mayor poder, son clichés que proceden del mundo de la burocracia. ¿Hemos de hundir el bote si lo que queremos es balancearlo? No lo sé. Lo que sí sé es que tenemos que sacar el corcho si queremos beber el cava. Y también sé que 20 años es mucho tiempo. Bebamos. Comentarios. Estoy impresionado por el fuerte sentido que ha adquirido para Bob Ferris su dedicación a la facilitación de aprendizaje. Los alumnos son lo primero, la burocracia lo último. Parece que durante los últimos 20 años, Bob Ferris se ha desarrollado como facilitador. La unión de diferentes recursos, incluyendo empresas locales, para ayudar en definitiva a los niños, requiere alcanzar un delicado equilibrio entre permanecer fuera del sistema para mantener la independencia y estar lo suficientemente conectado como para poder acceder a ciertos recursos que vayan a servir de apoyo a la comunidad de enseñantes. Bob es una persona que vive la educación día a día y a través de sus palabras podemos ver los efectos de los tests, de los cursos y grados, de la competencia y a veces indiferencia hacia las vidas de los niños. También está claro que después de 20 años no tiene todas las respuestas. Bob está todavía buscando formas de mejorar la vida de los niños de Nueva Orleans. Y en esta búsqueda de respuestas, quizá mejore también la vida de los que viven en otros lugares. Entrevista con Bob Ferris. Los antecedentes inusuales de Bob y su reputación a nivel nacional como director facilitador dieron lugar a mi visita y mi entrevista en 1991 y a una conversación complementaria en 1993. Se discutieron los temas del orden, la confianza y las barreras comunicacionales. Bob también puso de manifiesto algunas de las formas en las que los directores y administradores facilitan el aprendizaje. Presentamos a continuación extractos ante todo de la entrevista de 1991 con información adicional procedente de 1993. Sobre barreras comunicacionales. Pregunta. Yo diría que tu despacho tiene un estilo ecléctico en cuanto al mobiliario, con una mesa de trabajo de aproximadamente del mismo tamaño que el pupitre de un alumno. ¿Piensas que esto hace que los padres se sientan más cómodos cuando entran aquí? Bob Ferris. Pienso que si tuviera un tipo de despacho formal, podría ejercer alguna clase de intimidación. En realidad, el despacho se utiliza para todo. Ha servido de guardarropa, de estudio de baile. A veces, cuando les enseño a los niños las danzas tradicionales, vengo aquí con 2 o 3 de ellos e intentamos estudiar y repasar los pasos de las mismas, pero en realidad intento no estar por aquí demasiado tiempo. Sobre la tranquilidad y el orden. Bob Ferris. Creo que básicamente servimos de modelo a las escuelas que se han creado después de la era industrial y que ellas son en realidad una especie de fábricas y funcionan como tales. En estos lugares el orden es más importante que la vida del aprendizaje. Por desgracia, la mayoría de la gente prefiere escuelas ordenadas y tranquilas. Los niños no siempre se están quietos y se comportan, y es todo un desafío cuando se pierden las riendas de la situación y se intenta hacer que el aprendizaje sea más adecuado, más activo y más divertido. El ruido que tenemos aquí es un ruido de interacción y aprendizaje.
A veces se pierde el control y la mayor parte de la gente no quiere que esto suceda. No se dan cuenta de que compartir el control es mejor tanto para el alumno como para el profesor. Sobre la confianza. Pregunta. No pude evitar oír por casualidad tu conversación con una madre. Su hija te había mentido y el tema que pusiste encima de la mesa fue el del abuso de confianza. Bob Ferris. Esta estudiante había traído a un amigo suyo al edificio de la escuela y me dijo que era su hermano. Bueno, era un problema bastante gordo. Me había mentido diciendo que era su hermano, un niño al que ninguno de nosotros conocía. Simplemente hablé con la alumna y con su madre y traté de que entendieran lo serio del asunto y que se había producido un abuso de confianza, ya que yo quiero ser capaz de tener confianza en los niños. Sobre las preferencias de los alumnos. Pregunta. ¿Cómo interactúan los niños a través de los distintos cursos? Bob Ferris. Bueno, hay una gran interacción debido a que tenemos un programa llamado Tiempo de Inscripción, centrado en el enriquecimiento intelectual. Cada lunes por la mañana hay una lista de clases que recorre toda la escuela. De hecho, en este momento esto es lo que está ocurriendo. Y por medio de ella los alumnos deciden acudir a distintos tipos de clases, es decir, deciden a qué clases quieren acudir durante el resto del día. Y esto de lunes a jueves. Cada semana las clases cambian. Los alumnos de primero a cuarto curso pueden inscribirse conjuntamente, al igual que los de quinto hasta octavo. De este modo, podemos tener a un estudiante de cuarto curso trabajando junto a uno de primero, o uno de quinto junto a uno de octavo. Este sistema de hacer las cosas es deliberado y da lugar a distintas combinaciones de estudiantes. Por ejemplo, los alumnos pueden apuntarse a lenguaje, música de orquesta, bailes tradicionales, tap, música coral, fotografía, ajedrez y artes y oficios. Además del tiempo de inscripción, los estudiantes que empiezan el séptimo curso participan en interinatos, entre comillas, en el Museo de los Niños, en el ayuntamiento, en asilos y otros centros cívicos. Escriben su currículum, tenemos una entrevista con ellos y les asignamos una mañana o una tarde a la semana para que cumplan el interinato. En 1993 se pidió a los alumnos que escogieran un tema que tuviera que ver con algún problema especialmente de la ciudad de Nueva Orleans de cara a enfocar su servicio al mismo. Los estudiantes eligieron prestar sus servicios a todos aquellos que no tenían hogar. Sobre pegar a los niños. Bob Ferris. No golpeamos a un niño de ninguna forma ni bajo ningún concepto. Dicho sea en su honor, la parroquia de Nueva Orleans tiene una regla contraria al castigo corporal con la cual nosotros coincidimos plenamente. No vamos a golpearte. Sobre los mandatos del Estado. Bob Ferris. Hacemos que el currículum se ajuste a los mandatos del Estado, lo cual francamente me fastidia. Hemos de decir de nuevo que básicamente las escuelas son instituciones que practican la conformidad, no organizaciones vivas, lo cual es uno de los defectos más importantes, ya que estamos dedicando mucho tiempo a atender los programas y agendas dispuestos por otros, en vez de actuar de acuerdo con nuestros propios planteamientos. Se nos dice que hemos de ser creativos, pero las evaluaciones que se hacen a los profesores condicionan la forma en que hemos de dar clase, los libros de texto determinan lo que hemos de enseñar,
y los tests estandarizados sirven para decidir el valor de lo que enseñamos. Sobre éxitos y fracasos. Bob Ferris. No todos los estudiantes rinden de forma satisfactoria en la Free School. Cuanto antes inician su andadura, más éxito tenemos todos. Los alumnos que comienzan en los cursos elementales y van progresando hasta el 8º curso tienen más probabilidades de tener un rendimiento satisfactorio. En cambio, hemos tenido unos cuantos estudiantes que han empezado ya en 7º u 8º grado y no hemos conseguido que se adaptaran al nuevo clima de libertad. Estaban tan programados para que se les dijera lo que tenían que hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, que no sabían cómo hacer uso de las opciones que les proporcionábamos. Es triste comprobar que en nuestras escuelas y en la sociedad en general hay niños que prefieren copiar folios y folios antes que diseñar un proyecto, o que consideran que nuestra libertad de elegir es una licencia para desbaratar las elecciones que hacen los demás. Por suerte, son pocos alumnos a los cuales no hemos conseguido dar la oportunidad de alcanzar satisfactoriamente sus metas. Sobre proyectos. Bob Ferris. Pertenecemos a la Arts Connection y hay 2 artistas que vienen y dan clases, 2 días y 1 día y medio respectivamente, y trabajan en nuestras aulas con nuestros alumnos y profesores. En todas las áreas temáticas pedimos a estudiantes y profesores que pongan en marcha proyectos que tengan un componente de arte creativo y que incorporen las artes a sus presentaciones en las clases. Un ejemplo de ello es que no utilizamos libros de texto en las clases de ciencias. Los alumnos llevan a cabo experimentos y proyectos de investigación y presentan sus hallazgos en la clase. Se les pide a los alumnos que incluyan las artes cuando presentan en el aula sus proyectos científicos. Sobre no tener director. Bob Ferris. Bueno, durante muchos años, 14 para ser exactos, no tuvimos director. La escuela inició su camino con un carácter exclusivamente privado. Pasamos a formar parte del sistema de la escuela pública en 1973, como una de las escuelas libres que empezaron su actividad a finales de los años 60 y principios de los 70, trasladándonos acto seguido a este edificio para empezar a crecer. Cuando sucedió esto último, los funcionarios del distrito dijeron: ustedes tienen que tener un director. Con otras palabras, querían meternos en su línea burocrática de funcionamiento. Sinceramente, era demasiado duro intentar dirigir una escuela a la vez que una organización que recogiera fondos. La verdad es que no queríamos, pero era tener un director o morir. Quisimos demostrar que esta filosofía de libertad podía funcionar en un escenario urbano con niños urbanos. Esta es la única escuela imán de Nueva Orleans que se dedica a los niños procedentes de familias con bajos ingresos. Comentarios. Bob Ferris, después de una labor de más de 20 años como facilitador, considera que su papel es el de invitar a los demás a aprender y a participar en el aprendizaje. Partiendo de la sencillez de su despacho y teniendo en cuenta la política de puertas abiertas que afecta al mismo, cualquiera que precise espacio puede utilizarlo, Bob es la encarnación de los ideales que representa. En un mundo en el que predomina la territorialidad, es como si su despacho tuviera una alfombra de bienvenida.
pero también desarrolla el trabajo facilitador de otras formas, mediante sus paseos entre la gente por toda la escuela. No tiene necesidad de estar mucho tiempo en su oficina, por lo que parece que su actividad se despliega por todas partes. Pasa la mayor parte del tiempo en las aulas y en el edificio, y tiene una gran disposición a ser un facilitador en todos los niveles, tanto en la elección de clases por parte de los estudiantes en el último tramo del día, como a la hora de impartir él mismo clases de danzas tradicionales. Ha sido capaz de proporcionar a los alumnos experiencias de la vida real por medio de los interinatos en la comunidad o de la elección de clases mediante el sistema del tiempo de inscripción, lo que ha significado que los estudiantes hayan tenido oportunidades para conocerse, interactuar y aprender unos de otros a través de los distintos cursos. Los proyectos se diseñan para dar a los alumnos la oportunidad de disponer de un cuadro completo del aprendizaje, en vez de sentirse perdidos entre hechos aislados e inconexos entre sí. La Arts Connection es otro ejemplo de utilización de todos los recursos de la comunidad para facilitar el aprendizaje. Ya vimos cómo la Escuela Superior de Houston para las Artes Visuales y Escénicas, fundada también a principios de la década de 1970, obtiene recursos de la comunidad para reforzar un enfoque holístico del aprendizaje. Tanto si ocurre en Nueva Orleans, Houston, Chicago, Preston County, como en cualquier otro lugar de nuestro país, la interacción con la comunidad es un ingrediente importante a la hora de proporcionar la mejor educación a todos los estudiantes, independientemente de quiénes sean o de dónde vengan. Ya he indicado que las escuelas que los niños aman tienen el doble o el triple de asociaciones en el seno de la comunidad que el resto de escuelas. Profesor director. Es interesante poner de manifiesto que la New Orleans Free School funcionó muy bien sin director durante 14 años. Hubo un tiempo, anterior al advenimiento de la burocracia, en el que la mayoría de las escuelas estaban organizadas en torno a los profesores y los estudiantes, no los directores. El profesorado designó a uno de sus propios miembros para que fuera el director profesor, concepto básico del cual procede el director de nuestros días, el cual normalmente tiene poco contacto con el aprendizaje de los alumnos, ya que es ante todo un gerente. He conocido muchos directores que son facilitadores del aprendizaje, que encuentran el tiempo para estar en el aula cada día dando clases ajustadas a horario, no porque dispongan de mucho tiempo libre, sino porque se dan cuenta de la importancia de estar en contacto con estudiantes y de experimentar lo mismo que otros profesores. El doctor John McClellan, que hasta hace muy poco era el director de la Millby High School, una escuela superior de unos 3.600 alumnos, predominantemente latinos, ubicada en un barrio marginal de Houston, daba clases cada día, y tanto él como sus adjuntos, cuya primera lengua era el inglés, aprendieron a hablar español. Los directores adjuntos también impartían regularmente clases establecidas por horario. Le pregunté a McClellan acerca de la reacción de profesores y estudiantes ante el hecho de que él diera clases y contestó lo siguiente. Bueno, le diré lo que dijo un profesor. Va a desplumar a los niños. Le dijimos al asesor de la escuela, designe a cualquiera, y yo tenía experiencia desde los cursos 9º al 12º. Había tenido en mi clase a criminales y a buenos chicos. Entonces el profesor dijo, ya, claro, él es el director y ellos le van a...
Ya sabes, después de las primeras semanas a los niños no les importa quién eres. Ellos no saben si eres doctor o lo que sea, no les importa un comino. Solo quieren saber si nos vamos a ocupar de ellos. Y lo hicimos. No voy a negar el hecho de que soy el director, pero a medida que el curso avanza, ellos olvidan esto y te conviertes simplemente en otro profesor y te replicarán si tienen algo que decir. Tenía un profesor que un día vino y me dijo, he estado aquí durante 20 años y nunca había visto que un director entrara en un aula. Realmente valoro a la gente que hace esto. En estos momentos, los dos estamos trabajando en equipo y dando un curso de liderazgo e iniciativa a los niños. Cuando la gente comparte tanto los problemas como las soluciones, los resultados, desde el punto de vista colectivo, son mucho más creativos que los alcanzados por una persona sola. La facilitación de grandes ideas. Cuando los directores desarrollan su labor facilitadora en profesores y estudiantes y favorecen el hecho de que estos aprendan de sus errores, el éxito se encuentra a la vuelta de la esquina. Podría relatar muchos ejemplos, pero hay uno que destaca de entre los otros. En muchas de nuestras escuelas hay profesores que abandonan sus actitudes positivas frente al aprendizaje hacia mitad de curso, e incluso algunos ya al principio. Pronto se sienten frustrados, el tejido social del aula se rompe o nunca llega a crearse, y se produce un alejamiento entre alumnos y enseñantes. Puede ocurrir que los profesores que tiran la toalla sean incapaces de establecer una atmósfera adecuada de aprendizaje o una comunidad que lo favorezca. A menudo se cita la disciplina como causa del desánimo. Aunque esta postura puede ser de ayuda para el profesor y en algunos casos para los estudiantes, muchos alumnos con los que hablé se sentían enfadados, heridos y abandonados por su profesor. Tan pronto el profesor deja el curso, el procedimiento habitual consiste en contratar a un sustituto temporal hasta que se pueda encontrar a otro profesor a largo plazo, de manera que en muchas clases puede ser que los alumnos vean pasar 5 o 6 profesores sustitutos antes de que se contrate al sustituto permanente, lo que hace que los alumnos descarguen su enfado y sus sentimientos de abandono en cada nuevo profesor que aparezca. En muchas clases reina el caos cada vez que un profesor tras otro se marchan. Es comprensible, pues, que los estudiantes se pregunten por qué deben confiar en lo que les diga cualquier adulto que se ponga frente a ellos. Ella nos dejará solo en unas pocas semanas, fue la respuesta de un alumno de cuarto curso. Esta situación se repite miles de veces al año con los mismos resultados desastrosos. Los profesores se convierten en elementos intercambiables, una especie de canguros para los niños, tal como algunos profesores me lo han descrito. Hallazgo de la solución colectiva. Este mismo guión se repitió en una escuela elemental de un barrio marginal, pero con un final distinto. Antes del Día de Acción de Gracias, un profesor de cuarto curso abandonó sus responsabilidades en una clase de alumnos conocidos como los proscritos de la escuela. En esta ocasión, el director tuvo una reunión con otros 4 profesores de cuarto curso y les pidió sugerencias acerca de cómo proceder a la sustitución, para lo cual estos pidieron tiempo para pensar en una posible solución que centrara su atención en las necesidades de los alumnos de la clase en cuestión. Así propusieron que se dividiera a estos estudiantes a partes iguales entre el resto de grupos de cuarto curso, de modo que cada profesor invitaría personalmente a 7 alumnos
a acudir a sus clases durante al menos un periodo de 6 semanas. Asimismo, un profesor sustituto trabajaría cada día con grupos pequeños de estudiantes en cada una de las 4 clases durante 1 hora y media. Tan pronto se contratara a un profesor fijo, este dispondría al menos de 1 semana para trabajar con grupos pequeños de estudiantes, aprender sus nombres y enterarse de sus intereses y aficiones, estudiar las lecturas y otros materiales y finalmente reunir a todos los alumnos y formar una clase nueva. El director estuvo de acuerdo con el plan y la clase, que había tenido un problema grave de disciplina, se convirtió en un gran equipo de trabajo con un profesor que quería estar con los estudiantes. Los alumnos pasaron de estar abandonados a ser invitados a aprender. El director y los profesores buscaron soluciones beneficiosas para los estudiantes y, en definitiva, para el conjunto de la escuela. La solución aceptada suponía más trabajo para el resto de profesores, pero estos se dieron cuenta de que los niños de la escuela eran responsabilidad de todos y no solo de un profesor. En este caso, el director fue un facilitador más que un administrador, el cual habría seguido el camino habitual de sustitución del profesor. Se puso a resolver el problema en vez de ignorarlo. El director ajustó algunas reglas del proceso con objeto de satisfacer las necesidades de los niños, algo coherente con el hecho de que los directores facilitadores siempre defienden de la mejor manera posible los intereses de estudiantes y profesores. ¿Puede la clarividencia pasar a cuenta nueva? Los mejores líderes permiten que otros también puedan asumir liderazgos. En las escuelas que han practicado durante décadas una enseñanza facilitadora, ¿cómo prosigue el líder con la lucidez de centrarse en la persona? ¿Qué ocurre si se va? A menudo la escuela o el programa se desploman. Estudié una escuela elemental de un barrio marginal a la que se había incorporado una líder dinámica. Justo un año antes, la Oficina Estatal de Educación había catalogado a la escuela entre el 5% de las escuelas con peores resultados del Estado. La nueva directora trajo consigo un nuevo aire y una mayor energía a la escuela. Se contrató a nuevos profesores, algunos de los viejos se retiraron y otros se fueron dentro de los 2 años siguientes en busca de una profesión menos exigente. La directora formó en torno de ella un equipo revitalizado de profesores nuevos y veteranos para satisfacer mejor las necesidades de los niños. La directora trabajó en un entorno muy necesitado para organizar los escasos recursos de que se disponía para hacer que la comunidad participara en la dirección de la escuela. Se animó a un sacerdote a que trasladara a sus niños desde una escuela religiosa privada a la escuela pública, de modo que poco a poco dicho sacerdote se convirtió en un ferviente defensor de la escuela y animó a otros miembros de la comunidad a que hicieran lo mismo. Y pronto empezaron a fluir a la escuela nuevos recursos. Empresas y patrocinadores se unieron a la escuela para proporcionar programas de excelencia académica a lo largo de todo el año, incluidas actividades que se llevaban a cabo los sábados o durante el verano. Se recaudaron miles de dólares para construir un parque muy necesario para el barrio y un jardín de infancia en el campus de la escuela. La atmósfera y el entorno respecto al aprendizaje, tal como los evaluaban las percepciones de los alumnos, eran espléndidos. En un plazo de 5 años, la misma oficina estatal que había colocado a la escuela en la lista negra
homenajeaba a la directora, a los profesores, a la comunidad y a los estudiantes por sus excepcionales logros académicos. Pero poco después de recibir el premio y el reconocimiento de las autoridades académicas, la directora y algunos profesores se marcharon para poner en marcha otra escuela en otro distrito. Y los programas y el apoyo de la comunidad, que en otro tiempo sirvieron para revitalizar la escuela, empezaron a desvanecerse. Los logros académicos y el clima que se había respirado en la escuela también comenzaron a cambiar y la propia escuela empezó a ir a la deriva. Este proceso de mejora y declive se está convirtiendo en una pauta común para las escuelas, en especial en las áreas urbanas. Cuando el liderazgo dinámico desaparece, se pone de relieve que todo este talento y estas dotaciones interpersonales que se habían creado estaban vinculados a un líder, no a la escuela, a sus alumnos o a sus objetivos. El nuevo líder, que nunca puede ser tan dinámico, se va a encontrar con un entorno que es leal y se siente atado al anterior director. No es sorprendente que después de la llegada de un nuevo director o de un nuevo supervisor, se corten todos los lazos con los programas y prácticas anteriores. Los nuevos líderes perciben la necesidad de construir su propia circunscripción de profesores y padres. De repente se dejan en suspenso programas que mostraron sus aspectos beneficiosos y se sustituyen por otros. En muchos casos, con muy poca aportación de los profesores, los padres, los estudiantes o la comunidad. Da la impresión de que la educación está constantemente reinventando la rueda. El guión referido puede explicar uno de los factores que contribuyen al parón que se ha producido en el proceso que nos había de llevar a escuelas más abiertas y saludables. Hay otra razón que puede relacionarse con la falta de capacidad del líder de transmitir a otros la clarividencia y la oportunidad de ser constructores del futuro. Si la cosa no tiene sentido en sí misma, tal como dijo Lao Tse hace mucho tiempo, lo hicimos nosotros, entonces la lucidez, la perspectiva, desaparece cuando el líder se va. Cuando una escuela ha identificado con claridad una determinada perspectiva y ha tomado posesión de ella, entonces los líderes pueden venir y marcharse. La clarividencia se desarrolla porque existen fundamentos sobre los que construir nuevas ideas. Los actuales accionistas de este gran proyecto, padres, estudiantes y comunidad, se convierten en participantes de un proceso evolutivo que facilita la satisfacción de las necesidades de los niños y de los jóvenes. ¿Hay ejemplos de escuelas que mantengan a lo largo del tiempo una perspectiva invariable sobre la educación? Sin duda los hay. El siguiente caso demuestra que el liderazgo puede convertirse en una perspectiva compartida. Más de 20 años después de su fundación, habiendo recorrido un largo proceso de crecimiento y evolución, la Escuela Superior de Houston para las Artes Visuales y Escénicas todavía reconoce abiertamente su misión original. La escuela, algo ya visto en el capítulo 1, ha tenido 3 directores en 23 años. La actual directora, Annette Watson, era en 1970 una profesora de arte que pasó a formar parte del grupo que elaboró el primer proyecto junto a Ruth Denny, la fundadora y primera directora de la escuela. Watson, que enseñó en la Escuela Superior de Houston para las Artes Visuales y Escénicas durante 7 años, estuvo ausente de ella 12 años,
hasta que volvió recientemente en calidad de directora. Lo que sigue son unas reflexiones sobre los inicios de la escuela, tanto desde la perspectiva del profesor como desde la de su puesto actual. Bueno, fue una experiencia. La verdad es que no sabíamos cómo iba a ir todo. Ruth Denny me llamó y me dijo que tenía esta disparatada idea. El supervisor del distrito y la oficina escolar le habían pedido que investigara acerca de la creación de una escuela superior para las artes visuales y escénicas que fuera un medio de integrar de un modo natural y étnico el distrito escolar a través de una idea atractiva. Pero además, Ruth sabía que las artes atraviesan todas las barreras socioeconómicas y étnicas. Ella, Denny, sabía por su propia experiencia como profesora de arte dramático que puedes tener a un montón de niños que nunca han hecho nada productivo en una escuela en la que no se ha prestado atención a las artes, y un escenario artístico puede cambiarles por completo. Así que me llamó y me preguntó si estaría dispuesta a formar parte del comité de planificación de la escuela. Lo estaba, y me contrató para enseñar arte aquí. Nadie había hecho nunca nada parecido a esto. ¿Quién querría que sus niños subieran a un autobús o cruzaran la ciudad para ir a una escuela superior de artes escénicas que no tenía equipos de fútbol o de baloncesto, ni clubes o asociaciones? La perspectiva de lo que tenía que ser la escuela procedía de la propia Ruth y de la facultad. Ella no se imaginaba la escuela superior como un lugar solo para educadores especializados en arte y profesores satisfechos de su trabajo, sino que allí tenía también que haber sitio para profesionales pertenecientes a la comunidad que podrían venir y dar su apoyo al programa educacional. Observamos que la experiencia artística te prepara mejor para poder ayudar a los demás. Un bailarín que baila en el Houston Ballet o un músico que toca en la orquesta sinfónica pueden aportar algo a los alumnos, pero también se necesitan personas a las que les gusten los niños, que trabajen bien entre la gente, que tengan ciertas destrezas en el trato humano, por lo que se ha de encontrar a este artista especial, a este músico especial, a este bailarín especial, que comuniquen con la gente y que quieran realmente hacer algo. En vez de suplantar, ellos complementan al profesor titulado, enriquecen la labor de éste, lo cual proporciona tanto a estudiantes como a profesores un flujo constante de nuevas ideas y experiencias procedentes del mundo profesional. Te puedes aislar en tu torre de marfil y cortar tus vínculos con el mundo real de las artes, y entonces se pierde toda la dinámica. Pero ya desde el principio, el lema de Ruth era: la educación es una aventura a través de la confianza. Ella confió en que nosotros haríamos nuestro trabajo lo mejor posible, y nosotros, por nuestra parte, confiamos en que alumnos que venían a nosotros harían su trabajo lo mejor posible. Observamos que si das a los niños libertad para triunfar, también les has de dar opciones que les puedan poner en situación de fracasar, por lo que tenemos la libertad de fallar, de no alcanzar nuestras metas. No es tanto cuestión de no alcanzar el éxito como de determinar que esto o aquello no es a lo que quiero dedicar el resto de mi vida. Ruth Denny solía decir: cuando estás dando clase de matemáticas, tendrías que hacer que los niños vieran la relación entre ellas y las artes.
Y esta es la razón por la que ella contrataba a profesores de matemáticas que tuvieran conocimientos y experiencia musicales, profesores de lengua que hubieran hecho cosas en los escenarios, profesores de inglés que supieran tocar el piano y tuvieran experiencia teatral, etc. Nunca olvidaré a un grupo de estudiantes que mediante una danza representaron el proceso global de mutación de la célula. Era en la clase de ciencias y estaban todas estas células dividiéndose una y otra vez. Fue maravilloso. Recuerdo un día que fui a una clase de estudios sociales en la que se estaba hablando de las culturas indias, cuando un alumno que tocaba la flauta hizo una original composición llena de conceptos musicales que conectaban con los indios americanos. Lo que estoy tratando de decir es que llevé a cabo muchas investigaciones sobre todo esto. Había una estudiante de arte que había hecho una escultura que retrataba a mujeres que emergían de la esclavitud y la servidumbre. La hermosa escultura, con estos brazos y estos cuerpos surgiendo de sí misma, era espléndida. Lo hicimos todo a partir de este concepto y todavía lo tenemos aquí. Precisamente hace muy poco he contratado a una joven para dar clases de inglés, pero además de ser una magnífica profesora, se encarga del anuario y del periódico de la escuela, aparte de tomar clases en la Houston Ballet Academy, que le proporcionan conocimientos de danza. Le pregunté a Annette, ¿cómo mantienes la vitalidad? Y su respuesta se centró en el vínculo entre la escuela y la comunidad artística. En primer lugar, tenemos continuamente gente nueva que viene y aporta vitalidad, y eso es lo que ocurre con nuestros artistas invitados. No puedes quedarte estático cuando hay 20 o 30 personas que vienen cada día procedentes de otro contexto. Esto comporta un nuevo entusiasmo, una energía que se podría perder si la misma gente hiciera siempre las mismas cosas año tras año. La verdad es que te puedes convertir en esclavo de la rutina. Pero ello tiene que ver tanto con los profesores como con la administración en todos y cada uno de los niveles educativos. De modo que ha de pasar algo que te estimule, que te haga perder tus hábitos cotidianos. Una de las cosas que como administradora pienso que es esencial es la de estar en contacto con el mundo profesional. Así no te aíslas y dispones de una referencia desde la que observar tu trabajo. Te ves a ti misma como la conexión que existe entre todos los recursos que hay que administrar y con los que hay que ayudar a profesores y alumnos. Los administradores deben estar libres de prejuicios y no rechazar ninguna opción antes de haberla siquiera analizado. Creo que los buenos directores y administradores dicen cualquier cosa es posible, busquemos la forma de hacerla. Un buen administrador encuentra siempre la mejor gente posible, la más inteligente, sensible y dedicada a su trabajo, aquella a la que después concede toda la libertad para que hagan lo que necesitan hacer. Creo que un buen administrador ha de proteger a los estudiantes, ha de tener en todo momento en mente cuáles son los intereses de estos. Pero con la plantilla de profesores no eres implacable hasta este extremo. Intento tratarles de la forma que a mí me gustaría que me tratasen como persona. Si observas que están teniendo problemas, te sientas con ellos y discutes con franqueza dichos problemas de una forma amable. Lo que quieres es que el profesor tenga un buen rendimiento y ellos necesitan sentir que tú quieres que les salgan las cosas bien y que vas a encontrar formas de ayudarles y de darles tiempo.
Como administrador has de ser valiente. Si no tienes el coraje de hacer las cosas que sientes en el fondo de tu corazón, ya sabes muy bien, entonces, es que no has elegido la profesión adecuada. Si ellos van y se sientan y muy tranquilos miran hacia adentro y dicen qué es lo que hay que hacer, entonces oigo una especie de voz interior que me dice lo que está realmente bien y lo que no. Y si actúas en contra de lo que te dice esta voz, lo pagarás caro, porque no se puede dejar que el cerebro anule tu intuición. Has de confiar en ti mismo. Y una de las cosas que creo que hace el arte es ayudarte a correr riesgos. Si siempre haces las cosas de una forma segura, te vuelves un auténtico burócrata, un contable con manguitos, uno que sigue las reglas en detrimento de los niños. Durante los primeros 7 años que estuve aquí, cuando se fundó la escuela, nadie tenía en cuenta los cursos o las puntuaciones de los tests como criterio a la hora de la matriculación. Cuando me fui, y todavía ignoro de dónde vino la presión o cómo se originó, se empezó a poner el acento en la importancia de estar seguro de que el estudiante al que se entrevistaba no solo pasaba un examen riguroso, sino que también satisfacía ciertos requisitos en forma de test y otros relativos al curso al que quería inscribirse. Me enteré de todo esto antes de volver y me perturbó durante algunos años porque sabía que aquel no era el tipo de escuela que habíamos levantado. Las únicas cosas que buscamos son niños que quieran dedicar 3 horas al día a las artes, así como seguir un riguroso programa académico durante otras 4 horas. Si contestan afirmativamente a lo anterior, se les da hora para una entrevista a partir de la cual se determina quién entra y quién no. Lo que ha ocurrido es que las puntuaciones académicas no han bajado. Tenemos muchos estudiantes que tienen grados muy distintos de preparación, de manera que los profesores trabajan para garantizar que los niños van a más en su trabajo, no tanto en los resultados de los tests como en su preparación para ser capaces de hacer lo que quieran. Comentarios. La entrevista con Annette Watson aparece impregnada de un sentido de lucidez y permanencia. El objetivo de utilizar el talento en las artes como criterio para la entrada en la escuela superior es algo que mucha gente que tiene a su cargo el funcionamiento de una escuela pierde con facilidad. La escuela superior sigue proporcionando un entorno en el cual los estudiantes aman el aprendizaje, y los comentarios de estudiantes que aparecen en el capítulo 1, tanto los correspondientes a 1980 como los de 1992, reflejan esta gran fortaleza que se adquiere cuando se disfruta de la libertad para aprender. El papel de Watson de conexión con el mundo le permite introducir conocimientos en la escuela a través de la invitación de artistas y llevar la escuela a la comunidad mediante actuaciones hechas por estudiantes. El lema de la escuela superior, la educación es una aventura a través de la confianza, que tiene su origen en Ruth Denny, todavía es evidente 20 años más tarde. El legado que ha quedado refleja la capacidad de la escuela de elegir directores que sientan una afinidad con los objetivos de esta. El cambio se ha producido a lo largo del tiempo, pero más que disponer de recursos que dependen de una sola persona, ahora estos sirven para reforzar un camino a través del cual los alumnos puedan modelar su propio aprendizaje. Los individuos necesitan experimentar la libertad de aprender por sí mismos, lo que a su vez les capacita para ejercer una labor facilitadora sobre otros. Ruth Denny brindó esta experiencia a los profesores
y Watson fue capaz de asumirla y seguir facilitando el aprendizaje de los demás. Escuelas abiertas, escuelas saludables. Los ejemplos que aparecen en este capítulo se apoyan en una amplia investigación que ha estudiado si los directores ejercen una función más de refuerzo o más administrativa. Las investigaciones acerca del ambiente y la salud en la escuela, dirigidas por Wayne Hoy, John Tarter y Robert Kottkamp, se recogen en un texto titulado Escuelas abiertas, escuelas saludables, en el cual se describen las características de los administradores de 72 escuelas superiores de New Jersey. Los investigadores observaron que cuando a los profesores no se les da libertad para emitir opiniones de tipo profesional y se les vigila de cerca por parte del director, tienden a desconfiar del propio director. Cuanto más apoyo da y cuanto más abierto es el director, más confianza tienen los profesores en él. Los enseñantes que en sus escuelas están implicados en sentimientos compartidos de orgullo respecto a la escuela, de compromiso con los alumnos, de preocupación por sus colegas y de confianza, tienen más probabilidades de fomentar un comportamiento comprometido. Aunque en este estudio los directores desempeñan un papel directo en el desarrollo de la confianza entre ellos y los profesores, tienen un papel más indirecto en la estimulación del compañerismo entre estos últimos. De acuerdo con Hoy y sus colegas, sin embargo, el papel principal del director es mejorar la instrucción indirectamente a través del desarrollo de una atmósfera abierta, saludable y basada en la confianza. Parece que si un director tiene un comportamiento excesivamente basado en las facetas de dirección y control, ello puede contribuir a que la atmósfera de la escuela sea poco saludable. Aunque los investigadores no utilizan nunca el término facilitador, los directores analizados en el estudio son facilitadores en la medida que crean un entorno de aprendizaje para alumnos y profesores que se fundamenta en el apoyo mutuo, que buscan y encuentran recursos con los que atender las necesidades de la comunidad global de la enseñanza y que estimulan la existencia de una atmósfera abierta y saludable. La necesidad de que los directores minimicen su constante control sobre los profesores puede ir contra las directrices estatales respecto a la evaluación y clasificación por parte de los directores de los profesores, de acuerdo con categorías de enseñanza predeterminadas. Bob Ferris, de la Free School, decía: la evaluación no es una forma de intensificar la educación, es un sistema para controlarla. Es un mecanismo de vigilancia que tiene por objeto hacer que los profesores sean muy tradicionales a la hora de utilizar los tests y los libros de texto. Hay otros métodos más indirectos para estimular a los profesores a que mejoren su trabajo con los estudiantes y que se van a analizar más adelante. Autoevaluación, creación de profesionales de pleno rendimiento. ¿Cómo hace un director para ejercer una labor facilitadora en profesores que quieren pasar de ser transmisores de información a ser facilitadores de aprendizaje? Comparemos el siguiente caso con lo que ocurre habitualmente entre profesores y directores durante una sesión conjunta en la que se evalúa a los profesores sobre su forma de enseñar. Imaginemos una conferencia entre el director y una profesora en la que ésta, y no aquel, inicia la discusión acerca del modo en que se ha ido desarrollando la instrucción en sus clases. La profesora de ciencias explica con toda confianza los puntos fuertes y débiles de una lección en concreto.
Hablé durante el 40% del tiempo en una clase en la cual los alumnos estaban descubriendo los elementos químicos que se conocían en la época de Mendeleev. Cada uno de ellos disponía de los signos que simbolizaban a estos elementos y yo les entregué unas tarjetas en las que debían escribir el nombre de los mismos. Se trataba de trabajar en grupo y de forma espontánea intentar encontrar el máximo número posible de nuevos elementos a partir de la información que habían recibido. Al cabo de un rato, los estudiantes empezaron a pegar sus tarjetas en la pared y muy pronto nuestra moderna tabla periódica de los elementos tomó forma. Estoy muy satisfecha de que los alumnos fueran capaces de hablar sin que yo dominara la discusión. La última vez que había dado una lección parecida había estado hablando más del 80% del tiempo. La única persona que tenía que descubrir algo en la clase era yo. También pude hacer uso de ciertas ideas que ellos habían tenido y así utilizarlas en la preparación de la siguiente clase. Los estudiantes hablaban acerca de la creatividad y de lo que Mendeleev debía de haber experimentado en su época a la hora de descubrir nuevos elementos. Respecto a la última vez que los había visto, también reduje el número de preguntas sobre lecciones pasadas, ya que ahora me doy cuenta de que si les pido a los alumnos que piensen, significa que necesito dejar de hacer demasiadas preguntas correspondientes a niveles inferiores. Esperé sus respuestas y no hice ningún comentario, a diferencia de lo que había sido mi pauta habitual hasta entonces, con lo que mi no intervención, entre comillas, dio lugar a que los estudiantes hicieran más preguntas referentes a lo que decían unos y otros y se produjera una gran interacción entre ellos. La conferencia sigue con otros 15 minutos en los que la profesora y el director leen los datos que la primera había preparado. La profesora fue capaz de crear esta autoevaluación escuchando una cinta de su clase y analizando los resultados mediante la utilización de un formato descrito en el último capítulo de Universal Teaching Strategies. La automejora a través de la autoevaluación. Dio entrada a la cinta y ella y el director escucharon las muestras de las discusiones de la clase. Además del análisis de la cinta, la profesora usó la observación y el estudio realizados sobre un estudiante como instrumento de medida de la salud y el clima del aula, lo que también se halla en el capítulo citado del libro referido. Las dos fuentes de datos proporcionaron un auténtico feedback acerca de lo que ella y los alumnos estaban haciendo en la clase. En primer lugar, ella ponía la cinta para que los estudiantes pudieran escuchar sus propias discusiones y a continuación el feedback de los estudiantes indicaba que estos consideraban que la profesora tenía un comportamiento inflexible y que no mostraba ninguna disposición a escucharles. Esta puso en común esta información con su director y ambos dedicaron el resto de la reunión hablando de formas a través de las cuales ella podría atender mejor las opiniones de los alumnos, para lo cual se decidió dedicar algún tiempo a hacer una reunión de clase para que en ella se pudieran plantear las cuestiones referentes al modo de funcionamiento de la misma. La profesora y el director decidieron que hablarían más sobre el tema en la próxima reunión. Punto interno de evaluación. El conocimiento es poder, pero el conocimiento acerca de uno mismo es el poder mayor. En el ejemplo anterior, la profesora y el director intercambiaron sus papeles respectivos. Normalmente es el director el que se sienta en el aula
escribe anotaciones o códigos en una hoja de papel mientras observa lo que el profesor está haciendo y algún tiempo después le proporciona feedback a este. Desde el momento en el que un profesor joven empieza a dar clases hasta el momento en que se jubila, depende de los demás a la hora de responder a la pregunta ¿cómo lo estoy haciendo? El control casi siempre se produce desde fuera más que desde dentro. Los profesionales que funcionan a pleno rendimiento necesitan desarrollar un cierto grado de independencia, ya que depender constantemente de que los demás te digan cómo lo estás haciendo inhibe el desarrollo individual y crea una dependencia que ahoga la profesión entera. El cambio significativo y duradero se produce cuando buscamos las respuestas en nosotros mismos. El proceso de la cinta de audio es una herramienta que permite a los profesores examinar sus interacciones con los estudiantes. Si el objetivo es el aprendizaje centrado en la persona, entonces un modelo que muestra que el profesor habla en la clase entre el 70 y el 80% del tiempo identificará la necesidad de algún cambio en el sistema de interacción que siguen profesor y estudiantes en la clase. En el ejemplo anterior, el director facilitaba el proceso de cambio. En el pasado, en cambio, el director formaba parte de una farsa por la que se esperaba que 1 o 2 observaciones al año mejoraran la calidad de la instrucción, de la interacción y del aprendizaje en el aula. En otras escuelas, los administradores facilitadores respaldan la puesta en marcha de grupos de diálogo entre los profesores. Pequeños grupos de profesores llevan a cabo sus análisis de cintas de audio y comparten y discuten entre ellos sus respectivas autoevaluaciones, siendo este un proceso que he podido observar que funciona en escuelas de todo el país. La puesta en común de ideas de forma abierta y la discusión de las distintas filosofías educativas ayudan a alcanzar un grado notable de franqueza y compañerismo. Una profesora de inglés hizo la siguiente evaluación de su clase. En mi opinión, mi debilidad más notoria es mi tendencia a decir en vez de preguntar. Y con mucha frecuencia repito lo que he dicho o respondo a mis propias preguntas antes de dar tiempo suficiente al estudiante para que piense. Los profesores pueden construir un punto interno de evaluación cuando el director y el entorno escolar respaldan el autoaprendizaje. El mejor profesor es aquel que es capaz de aprender de sus propios éxitos y errores. Los administradores pueden facilitar una atmósfera en la que los profesores aprendan y tengan la oportunidad de compartir éxitos y fracasos. Los directores pueden también convertirse en compañeros de los profesores, los padres, los alumnos y los miembros de la comunidad a la hora de desarrollar escuelas abiertas y saludables. En este capítulo hemos visto la importancia de la clarividencia de la facilitación en las escuelas que centran su atención en los estudiantes y no en una persona sola. Las escuelas que tienen por líderes a estrellas, entre comillas, en vez de facilitadores, acaban dejando un pobre legado. Pero aquellos que creen en su misión se unen a gente que participa de esta lucidez y que está dispuesta y es capaz de facilitar la labor de los demás. Annette Watson experimentó lo que significaba tener la confianza de su directora y recibir ayuda facilitadora de la misma, Ruth Denny. Ahora que ella es también directora, es capaz de pasar a cuenta nueva esta clarividencia de confiar en los otros para compartir el aprendizaje.
Parece razonable pensar que para que se produzca un cambio, hace falta que haya más gente que experimente las ventajas de trabajar con gente facilitadora. A medida que crezca el número de gente que ejerce una labor facilitadora sobre los demás, también lo harán las oportunidades para las nuevas generaciones de líderes que han de proporcionar a los otros la libertad de aprender. Los administradores pueden ser facilitadores, pero han de contemplar la educación como una aventura a través de la confianza y sentirse orgullosos cuando otros digan, lo hicimos nosotros.